Mi nombre es Natalie Brooks y la noche en que mi vida se partió en dos comenzó con un brindis con champán en la mesa del comedor de mis padres. Mi hermano chocó su copa, sonriendo para los teléfonos de todos, mientras mis padres le deslizaban una carpeta de cuero y decían que por fin le pasaban algo digno del apellido familiar. Dentro estaban los papeles de una mansión frente al mar, todo cristal y piedra y piscina infinita. Entonces, mi madre se giró hacia mí casi como una ocurrencia tardía y dejó un delgado sobre manila junto a mi plato. Y para ti, dijo, tenemos algo un poco más creativo. Lo abrí y me quedé mirando la escritura. No un condominio, no una primera vivienda, sino un estacionamiento vacío y agrietado junto a la carretera, el tipo de lugar que incluso los camiones de comida evitaban. Mi hermano se rió tanto que tuvo que limpiarse los ojos. Al menos puedes dormir bajo las estrellas, dijo. Muy acorde con tu espíritu libre, eso de que ya te las apañarás. Mis padres se rieron entre dientes, y alguien incluso me tomó una foto sentada allí con la escritura de un trozo de hormigón destrozado, mientras el hijo pródigo agitaba las llaves de su mansión de fondo. No volteé la mesa. No lloré. Tracé el número de parcela con el pulgar, y pensé, si esto es todo lo que crees que valgo, lo convertiré en algo a cuya puerta tendrás que llamar. Años después, ese mismo estacionamiento se convertiría en un negocio al que mi familia aparecería, desesperada y en la ruina, rogando compartir. Antes de que les cuente cómo ese estacionamiento destrozado se convirtió en lo único sin lo que no podían vivir, denle like y suscríbanse, y quédense, porque esta no es solo una historia de negocios, es como la niña inútil terminó sosteniendo el único bote salvavidas que quedaba. A la mañana siguiente, conduje para ver mi supuesta herencia sola. El pin del GPS me llevó. Mientras algunas personas estaban bebiendo cócteles en el nuevo balcón de mi hermano, yo estaba pintando a mano las líneas de los puestos bajo una farola, tratando de no pensar en lo estúpida que parecería si todo esto se fuera al traste. Cuando los primeros 4 cargadores rápidos finalmente se activaron, no hubo una gran ceremonia de apertura. Publiqué algunas fotos en mi Instagram personal, etiqueté algunos hashtags de vehículos eléctricos y envié un mensaje a un par de antiguos compañeros de trabajo para que vinieran a cargar gratis la primera semana. Durante los primeros días, los cargadores estuvieron mayormente vacíos, zumbando suavemente en el calor de Texas. Un conductor del Lyft al azar nos encontró en una aplicación de carga y me dijo que nadie más en esta parte de la ciudad tenía cargadores rápidos, lo cual era reconfortante, pero no pagaba las cuentas. Entonces, una tarde, una TikToker local con una SUV eléctrica se detuvo, filmó un video divertido sobre el lugar de carga más relajado de Austin, hizo una panorámica de la marquesina solar y las sillas de jardín que había conseguido de Facebook Marketplace y lo llamó la gasolinera del futuro. No le di mucha importancia hasta que mi teléfono empezó a vibrar sin parar. De la noche a la mañana, la gente empezó a aparecer solo para ver el estacionamiento que se había convertido en un mini parque tecnológico. Algunos venían por los cargadores, otros solo querían café helado bajo los paneles y un lugar para trabajar con sus portátiles. En un mes, tenía clientes habituales que programaban sus reuniones alrededor de sus sesiones de carga y una pequeña empresa de reparto preguntando por un plan mensual para sus furgonetas eléctricas. Uno de los oficiales de sostenibilidad de la ciudad se detuvo, impresionado de que hubiera convertido un trozo de asfalto muerto en algo que encajaba perfectamente con sus objetivos climáticos públicos. Cuando cerraba por la noche y miraba las filas de cargadores suavemente iluminados y los coches alineados donde antes había cristales y basura, pensé en aquella mesa de la cena, los papeles de la mansión y el brindis de mi hermano. Me habían dado un chiste. Yo lo había convertido en un patio lleno de voltaje y gente. Aún no lo sabía, pero Voltyard estaba a punto de convertirse en el único activo que mi familia no podría reemplazar, y la ventaja que usaría cuando volvieran a llamar. Tardaron unos meses más en que Voltyard dejara de sentirse como un experimento arriesgado y empezara a sentirse como un negocio real. Las grietas en el hormigón estaban ocultas bajo un sellador fresco. La marquesina solar proyectaba líneas limpias de sombra sobre el estacionamiento. Y la mayoría de los días, cada cargador estaba lleno al menos un par de veces. Estaba en medio de ayudar a un tipo a usar nuestra aplicación en su teléfono cuando una SUV blanca familiar se acercó a la entrada como si entrara a un club de campo. Conocía ese coche. Era el que mis padres le habían regalado a mi hermano para que hiciera juego con la casa. El estómago se me encogió cuando giró, lento y teatral, antes de estacionarse justo enfrente de la pequeña cafetería en contenedor. Mi madre salió primero, con un vestido de lino que claramente no era para estar de pie sobre el asfalto, seguida por mi padre con su uniforme habitual de campo de golf, y luego mi hermano, con gafas de sol, desplazándose por su teléfono como si estuviera demasiado ocupado para estar allí. Por un segundo pensé que quizás estaban simplemente por la zona y necesitaban una carga, pero la forma en que se quedaron allí bloqueando la pasarela y mirando alrededor como si estuvieran inspeccionando una propiedad me dijo que no era una visita casual. «Vaya, mira esto», dijo mi madre, con la voz un poco demasiado aguda, un poco demasiado brillante. «Natalie, esto es bonito. ¿Realmente convertiste ese viejo estacionamiento en algo?» Mi padre asintió, sus ojos ya contando coches. «Buen tránsito de personas», dijo. «Buena visibilidad desde la carretera».
Mi hermano finalmente levantó la vista, empujando sus gafas a la cabeza mientras escaneaba los cargadores, la pequeña fila de gente esperando café helado y el pequeño cartel de pizarra que decía: Voltyard, carga, trabaja, respira. No está mal para un proyecto de pasión, dijo. ¿Cuánto estás ganando en un buen día? Lo dijo como si me preguntara cuánto ganaba cuidando niños. Sentí que la mandíbula se me tensaba, pero le di la misma sonrisa tranquila que usaba con proveedores difíciles y solté algunos números básicos. No entré en detalles, pero fue suficiente para que entendieran que esto no era un pasatiempo. Mi madre juntó las manos suavemente. ¿Ves? Esto es lo que siempre quisimos para ti, dijo. Algo tuyo, donde puedas ser creativa. Y ahora que claramente está funcionando, pensamos que podría ser el momento de hablar de integrarlo con la familia. Ahí estaba. Mi hermano, cuyo nombre finalmente digo aquí porque necesitan entender quién es. Brandon. Se acercó y bajó la voz como si fuéramos cómplices. Mira, Nat, yo trabajo con propiedades comerciales todo el día. Has construido algo impresionante, pero esta ubicación, la infraestructura, los permisos, los contratos de servicios públicos, eso es mucho que manejar. No quieres meterte en problemas. Si ponemos Voltyard bajo nuestro paraguas, yo puedo encargarme del lado financiero, aprovechar algunos contactos, quizás organizar la expansión. Tú concéntrate en las cosas de experiencia que se te dan bien. Dividimos ganancias, todos ganan. La forma en que dijo «cosas de experiencia» hizo que sonara como si yo estuviera arreglando luces de hadas, no firmando acuerdos con proveedores y gestionando curvas de demanda. Mi padre intervino. El nombre de nuestra empresa aquí añadiría credibilidad. Los bancos aman nuestro historial. Los inversores, también. Lo estás haciendo genial empezando de la nada, pero imagina lo que podrías hacer con un background real. Los miré, más allá de ellos, a los cargadores, a una mujer con uniforme médico apoyada en su coche, poniéndose al día con los correos entre turnos, a un universitario encorvado, sobre un portátil dentro de la cafetería, a un repartidor estirando las piernas bajo la marquesina solar. Estas personas no aparecieron por el apellido de mi familia, aparecieron porque yo había hecho algo que resolvía un problema real en un lugar donde lo necesitaban. Entonces, dijo Brandon, usando ese tono suave que probablemente usaba con los compradores. Esto es lo que estoy pensando. Tomamos una participación mayoritaria, algo así como el 51%. Así podemos realmente dirigir el crecimiento. Tú te quedas con una buena parte, por supuesto, y un salario. Reestructuramos algunos de tus acuerdos, traemos a mi contador. Ajustamos todo. Me lo agradecerás cuando esté franquiciado. Sonrió como si me estuviera haciendo un favor, como si la chica del estacionamiento debiera estar agradecida de que el hijo pródigo estuviera dispuesto a tocar su proyecto. Los dejé desahogarse, cada palabra dejando más claro que no veían Voltyard como mi salvavidas o mi trabajo. Lo veían como un activo sin explotar que de alguna manera se les escapó de las manos en aquella cena. No, dije finalmente. Fue casi divertido como los tres parpadearon al mismo tiempo. Mi madre se rió nerviosamente. Cariño, ¿no a qué? Solo estamos haciendo una lluvia de ideas. Negué con la cabeza. No a ponerlo bajo la familia. No a darle el control a Brandon. Ustedes ya dividieron las cosas. Él consiguió la mansión, ¿recuerdan? Yo obtuve el estacionamiento agrietado. Esto, hice un gesto a nuestro alrededor, es lo que construí a partir de eso. No va a estar bajo su paraguas. La mandíbula de Brandon se tensó. Está siendo emocional, dijo. Esto es negocio. No tienes idea de las responsabilidades que estás cargando ahora mismo. Un paso en falso, un inspector de mal humor, y todo este lugar podría ser cerrado. Estoy tratando de protegerte. Lo miré a los ojos, y, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí pequeña. Si estuvieras tratando de protegerme, habrías hablado cuando se rieron de mi regalo, dije en voz baja. No lo hiciste. Levantaste tu copa. Así que, no. Voltyard sigue siendo mío. Por un instante, nadie habló. Luego el rostro de mi padre se endureció. No vengas a llorarnos si la ciudad decide que quiere recuperar este terreno, dijo. Los bienes raíces de primera no permanecen en manos de aficionados para siempre. Se fueron sin cargar, sin comprar un café. Simplemente subieron a la SUV y se marcharon por donde vinieron, dejando el olor a colonia cara y privilegio a su paso. Los vi irse, sabiendo en el fondo que esto no había terminado. Habían visto el dinero, no iban a irse en silencio. Cuando mi hermano finalmente me llamó, Voltyard se había vuelto lo suficientemente estable como para que no me despertara cada mañana preguntándome si tendría que cerrar las puertas para siempre. No estábamos imprimiendo dinero, pero los cargadores estaban ocupados. La cafetería funcionaba bien, y acababa de firmar un contrato con una pequeña flota de reparto que necesitaba un lugar fiable para cargar sus furgonetas.
Así que cuando mi teléfono se iluminó, con el nombre de Brandon en medio de una tarde de martes, de hecho revisé 2 veces para asegurarme de que no era una llamada accidental. Él nunca me llamaba a menos que hubiera una audiencia. «Hola, Nat», dijo cuando respondí, su voz extrañamente plana, sin alegría fingida, sin tono de vendenor. «¿Tienes un minuto?» Entré a la pequeña oficina detrás de la cafetería, cerrando la puerta al ruido de las licuadoras y las risas. «¿Qué pasa?», pregunté, ya preparándome para algún comentario con doble sentido sobre cómo había reflexionado más sobre su oferta. En cambio, hubo una larga pausa, y lo oí exhalar como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días. «Podemos hablar en persona», dijo, «en algún lugar cerca de tu casa, un café o lo que sea. Yo voy». Brandon ofreciendo venir a mí, sonaba lo suficientemente mal como para que aceptara. Nos encontramos 1 hora después en una cafetería estrecha a una cuadra de Bolt Yard, el tipo de lugar que olía a espresso quemado y vasos de papel. Cuando entró, casi no lo reconocí. Su camisa estaba arrugada, sus ojos tenían ojeras, y había una tensión alrededor de su boca que nunca había visto antes. Sin gafas de sol, sin arrogancia, solo un tipo que parecía haber dormido en su coche. Se sentó frente a mí, envolvió ambas manos alrededor de su café como si tuviera frío, y no se molestó en la charla trivial. «Necesito tu ayuda», dijo. Me eché hacia atrás. «Bien», dije lentamente. «¿Con qué?». Se rió una vez, un sonido corto y feo. «El mercado se volvió en mi contra», dijo. «Las tasas se dispararon, los negocios se cayeron, los compradores se echaron atrás. Estaba sobreendeudado en algunos proyectos, nada una locura, pero luego todo golpeó a la vez». Empezó a enumerar cosas como si leyera de una lista de desastres. Un desarrollo de condominios de lujo que se estancó y agotó su préstamo de construcción. Alquileres a corto plazo que permanecían vacíos mientras los impuestos a la propiedad subían. Una serie de acuerdos de terrenos especulativos que parecían brillantes cuando el dinero era barato, y ahora parecían anclas. «Tuve que refinanciar la casa», añadió. Sus ojos se dirigieron a los míos, y se apartaron de nuevo. «2 veces. Saqué la equidad. Estará bien si consigo superar los próximos meses, pero el banco me está acosando. Están hablando de ejecución hipotecaria si no me pongo al día». Sentí las palabras como un trueno lejano. La mansión, el palacio de cristal y piedra que habían brindado en aquella cena. De repente no tan intocable como había pensado. «¿Cuánto?», pregunté. Mi voz salió más tranquila de lo que me sentía. Tragó con dificultad. «150», dijo. «Para ponerme al día y mantener a la raya a los buitres mientras me deshago de algunas cosas. Te pagaré con intereses, el número que quieras. Firmaré cualquier papeleo. Demonios, te daré un gravamen sobre una propiedad que estoy vendiendo. Solo necesito tiempo». Lo miré. Realmente miré al hermano que había levantado su copa cuando recibí un estacionamiento, que me había dicho que necesitaba el 51% de Bolt Yard para protegerme. Ahora estaba sentado aquí pidiéndome que lo protegiera de las consecuencias de cada riesgo que había tomado, como si las reglas fueran diferentes para él. «¿Por qué yo?», pregunté en voz baja. «¿Tienes clientes, socios, mamá y papá?» «Mamá y papá están agotados», dijo, demasiado rápido, como si quisiera terminar con eso. «La empresa no va bien, proyectos retrasados, préstamos exigidos, ya sabes cómo funciona. Están lidiando con sus propios problemas». Pensé, dudó, mirando la mesa marcada. «Eres la única en la familia que tiene efectivo líquido entrando, y no estás expuesta de la misma manera. Si pierdo la casa, se acabó. Nadie te toma en serio en este negocio, si el tipo que vende casas de sueño no puede mantener la suya». Ahí estaba de nuevo, la jerarquía al descubierto. Su casa no era solo una casa, era una identidad sobre la que había construido todo. Yo había construido mi identidad sobre la suposición de que nadie vendría a salvarme. Tomé un aliento lento. «Brandon, ¿recuerdas aquella cena?», pregunté, «cuando te entregaron la mansión y a mí me dieron un chiste». Él hizo una mueca. «Recuerdo que te dieron un estacionamiento», dijo débilmente. «Y recuerdo que brindaste», dije. «Recuerdo que te reíste de que durmiera bajo las estrellas. Recuerdo que llegaste a Bolt Yard en esa SUV y me dijiste que no sabía lo que estaba haciendo, que necesitabas tomar el control antes de que lo estropeara». Él levantó las manos. «Nat, vamos». Eso fue antes de que viera lo seria que ellas al respecto. Me equivoqué. «Bien, estoy aquí ahora. Te lo pido como familia, como tu hermano». Pensé en los cargadores zumbando, en la hoja de cálculo que me había atormentado para poder pagar una unidad más, en las noches que había conducido a casa, oliendo a sudor y asfalto, mientras él publicaba fotos en el balcón con cócteles artesanales. «Si te doy este dinero», dije lentamente, «¿qué cambia?».
Él parpadeó. ¿Qué quieres decir? ¿De repente me ves diferente?, pregunté. ¿O simplemente sigues viviendo como si las reglas no se aplicaban a ti? Él se erizó. No estoy pidiendo una limosna. Es un préstamo. Estoy ofreciendo capital, papeleo, lo que te haga sentir segura. Solo necesito que alguien me tire una cuerda antes de que el banco la corte. Hace un año podría haberme rendido. Podría haber escuchado, somos familia, y le habría entregado todo lo que tenía solo por ser incluida. Pero esa versión de mí no se había parado frente a un estacionamiento a medio terminado y apostado su futuro en hormigón grietado. No soy tu banco, dije en voz baja. Me abrí camino hacia la estabilidad, un cargador a la vez, si Bolt se va a pique. No tengo nada en lo que apoyarme. Tú tuviste una ventaja, una empresa detrás de ti, la casa, el coche, el nombre. Hiciste tus movimientos, ahora estás enfrentando tus consecuencias. No voy a asumir ese golpe por ti. Él me miró como si estuviera tratando de decidir si estaba bromeando. Así que eso es todo, dijo. Su voz se agudizó. Simplemente te quedas de brazos cruzados y me ves perderlo todo. No me quedé de brazos cruzados cuando no me dieron nada. Dije, construí. Tú puedes hacer lo mismo. Vende el coche, vende los juguetes, reduce el tamaño. Empieza de nuevo como el resto de nosotros. Su silla raspó ruidosamente cuando se levantó. ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora porque tienes unos cargadores zumbando en un puesto de café?, espetó. No entiendes lo rápido que esto puede volverse en tu contra. Las ciudades cambian de opinión. Las regulaciones cambian. Una queja en el oído adecuado. Y tu pequeño imperio es polvo. Se inclinó sobre la mesa, con los ojos duros. Cuando eso pase, no finjas que no te lo advertí. Se fue sin decir adiós, dejando su café a medio terminado en la mesa. Me quedé allí, mirando la puerta, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Había venido a mí con la mano extendida, y cuando me negué a llevar su carga, había hecho lo que siempre hacía cuando se veía acorralado. Amenazó. Aún no sabía cómo, pero tenía la fea sensación de que cada palabra era en serio. Mis padres aparecieron unas semanas después de aquella reunión en la cafetería, y esta vez no se molestaron en fingir que era una visita informal. Era una tarde gris y húmeda, de esas en las que el aire se sentía como lana mojada, y yo estaba cerca de la entrada comprobando una entrega cuando su SUV se detuvo más lento de lo usual, como si incluso el coche estuviera cansado. Mi madre salió primero, pero la energía ligera y flotante que había traído la última vez había desaparecido. Su pelo estaba recogido en un moño desordenado, y había líneas de preocupación en su frente que nunca había visto. Mi padre la siguió, no con su uniforme de campo de golf, sino con un polo viejo que había perdido su forma. No parecían las personas que habían brindado por una mansión. Parecían personas que se habían movido de un incendio a otro, y finalmente se habían quedado sin mangueras. Natalie, dijo mi madre, acercándose a mí con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho, como si se impidiera temblar. Necesitamos hablar en privado. Los conduje a la pequeña oficina detrás de la cafetería, apretándome entre el archivador y cerrando la puerta para que los clientes no escucharan. Mi padre se quedó de pie, escaneando los estantes desordenados, como si ya estuviera calculando cuánto valía todo. Mi madre se sentó, pero no perdió el tiempo. La empresa está en problemas, dijo. Problemas de verdad. Lo expusieron en trozos entrecortados y miserables. Las tasas de interés habían subido. Los compradores se habían echado atrás en las preventas. Un par de proyectos que Brandon había presentado como infalibles habían salido mal, quemando dinero que no tenían. Los prestamistas habían sido pacientes al principio, pero la paciencia tiene una fecha de caducidad cuando hay pagos de 6 cifras en juego. Estaban llevando más deuda de la que podían pagar, y los bancos empezaban a rodear la mansión, como buitres rodeando un accidente de carretera. Siempre nos hemos recuperado antes, dijo mi padre, con la mandíbula apretada, pero esta vez el momento es malo. El mercado está ajustado y tenemos demasiadas cosas a medio terminar. Mi madre se inclinó hacia adelante, su voz se suavizó, como si finalmente estuviera llegando al punto principal. Nos faltan unos 300,000, dijo. Eso pondría al día los préstamos más críticos y mantendría la empresa a flote mientras reestructuramos. Estamos hablando con otras personas, por supuesto, pero tenía sentido venir primero a la familia, especialmente a la familia a la que le va bien. Dijo esa última parte mientras miraba fijamente la hoja de cálculo pegada a la pared detrás de mí, la que seguía el uso de cargadores y las ventas del café. Tomé un aliento, sintiendo ese conocido apretón en mi pecho. ¿Quieren que les dé 300,000? Dije lentamente, solo para escuchar cómo sonaba en voz alta. Queremos pedirlo prestado, espetó mi padre, como si la redacción marcara toda la diferencia. Con intereses, no estamos pidiendo caridad. Mi madre intervino de nuevo antes de que pudiera responder.
Piensa en ello como invertir en tu propia herencia, dijo. Si la empresa se va a pique, todo lo que construimos, todo en lo que Brandon ha estado trabajando, todo desaparece. La casa, las propiedades, el nombre. Esto lo mantiene todo intacto. Nos ayudas a superar este bache y un día todo vuelve a ti y a tu hermano, más fuerte que nunca. La forma en que dijo, tu hermano, hizo que sonara como si él todavía fuera el personaje principal predeterminado y yo fuera la misión secundaria. Pensé en las noches que había conducido a casa desde el estacionamiento con dolor en mis manos, en vender mi sofá, en ir a 3 bancos diferentes y ser tratada como una niña jugando a ser empresaria. Cuando pedí ayuda para la escuela o para el pago inicial de un apartamento, cuando hablé de proyectos de energía renovable e infraestructura de vehículos eléctricos, me dijeron que no había nada extra, dije. Me dijeron que debía aprender a valerme por mí misma. Me dijeron que Brandon necesitaba más los recursos porque iba a hacerse cargo de la empresa. Mi madre hizo una mueca. Eso fue diferente, dijo. Eras joven, todavía estabas averiguando las cosas. Ahora estás estable, tienes una operación exitosa, estás en posición de ayudar. ¿No ves lo lejos que has llegado? Sí, dije. Es exactamente por eso que no estoy a punto de arriesgar todo, en la misma empresa que pensó que darme un estacionamiento agrietado era un reparto justo. El rostro de mi padre se tensó. Juzgamos mal eso, dijo a regañadientes. Lo convertiste en algo, bien por ti. Pero los negocios son los negocios. Estas cosas pasan. Nadie vio venir este cambio tan brusco en el mercado. Te estamos pidiendo que des un paso al frente como lo hace la familia. No nos lo eches en cara. Miré a ambos, realmente viéndolos. 2 personas que siempre habían asumido que el suelo bajo ellos era sólido, porque el dinero siempre había estado allí cuando lo necesitaban. No les estoy echando nada en cara, dije en voz baja. Estoy estableciendo un límite. Construí Voltear para sobrevivir sin ustedes. Si les doy 300,000 y su empresa todavía colapsa, yo pierdo mi red de seguridad y ustedes siguen perdiendo la suya. Si digo que no, se ven obligados a hacer lo que me enseñaron a hacer. Reducir gastos, vender activos, vivir con las consecuencias de sus elecciones. Estás siendo cruel, susurró mi madre. Somos tus padres, te criamos. Y ahora que somos nosotros los que necesitamos algo a cambio, lo estás acaparando. Así no funciona la familia. La familia no funcionó así cuando yo luchaba para pagar los libros de texto, dije. La familia no funcionó así cuando dormía 4 horas por noche, para sacar este lugar adelante, mientras ustedes descorchaban champán en el balcón. No soy un fondo de emergencia que puedes desbloquear, porque el hijo pródigo finalmente encontró un problema del que no puede salir con encantos. Mi padre negó con la cabeza lentamente. Recordaremos esto, dijo, cuando algún día estés en problemas, y créeme, ese día llegará. No esperes que arriesguemos el cuello. Casi me reí de eso, porque ese era el punto. Dejé de esperar eso hace mucho tiempo, dije. No les estoy diciendo qué hacer. Vendan la mansión, vendan los coches extras, reduzcan sus pérdidas y reconstruyan más pequeño, o no lo hagan. Esa es su decisión. Pero no voy a firmar un cheque para pegar las grietas que se niegan a ver. Mi madre se levantó tan rápido que la silla raspó el suelo. Has cambiado, dijo, los ojos brillantes con lágrimas de rabia. Voltead me hizo responsable, corregí. Simplemente no les gusta que la responsabilidad no apunte en su dirección. Se fueron sin decir otra palabra, abriéndose paso entre baristas y clientes al salir, sus rostros tensos con una mezcla de humillación y rabia. Me quedé en la entrada y vi su SUV alejarse. Un nudo pesado se asentó en mi estómago. Habían venido pidiendo dinero, y yo los había rechazado. Si la amenaza de Brandon había parecido una advertencia de tormenta, esto se sintió como la primera ráfaga fría de viento antes de que el cielo se vuelva negro. No iban a dejarlo pasar. La primera señal de que algo andaba mal fue estúpidamente pequeña. Un cliente habitual envió un mensaje a nuestra cuenta de Instagram preguntando si era cierto que la ciudad nos estaba cerrando por problemas eléctricos. Me quedé mirando el mensaje directo, lo releí 2 veces y sentí una pequeña grieta de pavor abrirse en mi pecho. Respondí que no, que todo estaba bien, que nuestras inspecciones estaban al día, y pregunté dónde lo habían oído. Vi una publicación en un grupo de Facebook del vecindario, respondieron. Un tipo dijo que Voltear era un peligro de incendio y que la ciudad estaba a punto de retirar sus permisos. Lo atribuí a algún troll al azar hasta que un cliente del café mencionó casualmente que su chat de la asociación de propietarios estaba hablando de ese lugar de vehículos eléctricos junto a la carretera y alguien más envió un correo electrónico preguntando si debían cancelar una próxima reunión en caso de que estuviéramos a punto de ser condenados. En una semana, se sintió como si Internet hubiera desarrollado un tic nervioso con el nombre de mi negocio. Además, uno de mis clientes corporativos más pequeños llamó y dijo que querían pausar su nuevo contrato de flota
porque habían oído rumores de que el terreno donde estaban mis cargadores estaba siendo considerado para algún desarrollo futuro y no querían comprometerse con algo inestable. Colgué, miré el teléfono y pensé en la advertencia de mi padre sobre la ciudad, decidiendo que querían recuperar ese terreno, y el pequeño monólogo de Brandon sobre cómo una queja podía convertir mi imperio en polvo. La paranoia se agudizó. Esto no era solo chismorreo, esto era dirigido. Unos días después, la carta oficial llegó, impresa en papel con membrete del ayuntamiento y doblada demasiado prolijamente para ser otra cosa que problemas. La ciudad había recibido múltiples quejas sobre posibles problemas de seguridad en Vault Yard, circuitos sobrecargados, zanjas inadecuadas, riesgo de incendio y peligros de descarga eléctrica para niños. Estaban iniciando una revisión de nuestros permisos y programando una inspección del sitio, y, dependiendo de los hallazgos, podrían emitir una orden de cierre temporal. La leí 3 veces, mis manos se ponían más frías con cada lectura. Lo habíamos hecho todo según las reglas, tenía especificaciones de contrato, aprobaciones de inspectores, informes de terceros, pero también sabía cómo funcionaba la burocracia. Un inspector nervioso y un montón de quejas anónimas podrían paralizar mi flujo de caja el tiempo suficiente para arruinarme. No tenía un tío rico o una cartera de propiedades para vender. Vault Yard era mi todo. Durante 1 día y medio me permití caer en una espiral, repasando cada elección que había hecho, cada atajo que podría haber tomado. Entonces la versión gerente de proyectos de mí tomó a la versión en pánico de mí por los hombros y dijo: «Conoces este juego, documenta, planifica, ejecuta». Saqué cada... Sonaba como Brandon. La noche de la audiencia, me senté en una mesa larga en una sala sofocante bajo mala iluminación, un micrófono frente a mí y una pila de carpetas cuidadosamente etiquetadas a mi lado. Detrás de mí se sentaban un puñado de clientes habituales de Vault Yard que habían aparecido por su cuenta porque no les gustaban los acosadores. A un lado, en asientos que claramente pensaron que eran discretos, estaban mis padres y Brandon, vestidos como si asistieran a un almuerzo de negocios en lugar de a un azote público. No me miraron, y yo no los miré a ellos. Todavía no. Un concejal leyó la queja para que constara en acta, incluida la parte sobre el conocimiento interno. Luego se dirigió al personal del ayuntamiento. El inspector que había recorrido mi sitio se aclaró la garganta, y bendito sea, simplemente dijo la verdad. No encontró violaciones del código. La instalación cumplió o superó los requisitos. Los permisos estaban en orden. No había base desde una perspectiva de seguridad para cerrarnos. Eso debería haber sido el final. Pero el consejo también había pedido a su departamento de TI que investigara el origen de algunos de los correos electrónicos anónimos más persistentes que habían inundado sus bandejas de entrada sobre Vault Yard en las últimas semanas. Nuestros sistemas señalaron que muchos de estos mensajes, incluido el firmado por profesional inmobiliario local preocupado, se originaron en el mismo dominio. Dijo el técnico con calma en su micrófono. HayesDevelopmentGroup.com. La sala quedó en silencio. El apellido de mis padres resonó en las paredes como un disparo. Brandon se puso pálido bajo su bronceado. Oí un murmullo extenderse por los asientos detrás de mí. Algunas de esas personas sabían exactamente quién era Hayes Development Group. Un concejal se giró hacia la fila donde estaba sentada mi familia. ¿Hay alguien de Hayes Development presente?, preguntó. Agradeceríamos una aclaración. Mi madre abrió la boca, la cerró. Luego mi padre se levantó a medias y volvió a sentarse. Brandon finalmente se levantó, ajustándose los puños, y caminó hacia el micrófono. Cada paso más pesado que el anterior. Lo que siguió fue una danza insoportable de medias admisiones. Afirmó que habían estado planteando preocupaciones como ciudadanos, que no pretendían señalar a Vault Yard, que solo protegían el carácter del vecindario. Pero las marcas de tiempo de los correos electrónicos no mentían. Y tampoco el registro que mostraba llamadas telefónicas de su oficina a al menos uno de mis inversores, ahora vacilantes, justo antes de que esos inversores se echaran atrás. Cuando terminó el interrogatorio, quedó claro para todos en esa sala que mi familia no solo había intentado desprestigiar mi negocio, sino que lo había hecho escondiéndose detrás de una falsa preocupación y del servidor de correo electrónico de su empresa. La presidenta del consejo los miró a ellos, luego a mí y de nuevo a ellos, con una expresión entre cansada y disgustada. Desde la perspectiva de la ciudad,
dijo. Voltyard cumple con la normativa. Y de hecho es un ejemplo exacto del tipo de desarrollo sostenible que hemos estado fomentando. No buscaremos ningún cierre o revocación de permiso. En cuanto al uso de quejas anónimas engañosas para influir en las decisiones sobre el uso del suelo, nos lo tomamos muy en serio. El personal revisará si alguna acción adicional es apropiada. Cuando golpeó el macete para cerrar el punto, sentí como si alguien me hubiera quitado un peso de encima. Salí de esa sala con la cabeza alta, mientras los susurros seguían a mi familia como una sombra. En pocas semanas, las consecuencias empezaron. Una revista de negocios local publicó un artículo elogiando a Voltyard como una historia de resiliencia. Y casi como una ocurrencia tardía, mencionó que una conocida empresa de desarrollo había sido sorprendida intentando sabotearlo a través de quejas anónimas. Un banco retiró discretamente una línea de crédito de la empresa de mis padres, citando problemas reputacionales. Uno de los clientes más grandes de Brandon decidió cotizar con otro agente después de ver el clip de la audiencia en línea. La Junta de Bienes Raíces abrió una revisión ética de su conducta. Por primera vez en mi vida, vi el nombre de mi familia encogerse. No por alguna fuerza del mercado a la que pudieran culpar, sino por su propio comportamiento siendo arrastrado a la luz. Habían intentado quemar mi futuro en la oscuridad. Todo lo que realmente habían hecho fue iluminarse para que todos los vieran. La audiencia municipal no arregló mágicamente mi vida, pero hizo algo que mi familia nunca había logrado. Cambió la historia. Por primera vez, la gente no susurraba que Voltyard era un peligro. Estaban susurrando que Hays Development había intentado aplastar el negocio de su propia hija, y había sido descubierto. El artículo de la revista de negocios se difundió más de lo que esperaba. Y un clip de la audiencia llegó a un subreddit local, donde extraños que nunca había conocido destrozaron la ética de mis padres más fondo de lo que yo jamás podría. Los clientes se alejaron de ellos discretamente, como personas retrocediendo del borde de un acantilado. Y los préstamos que habían estado manejando con tanto cuidado, finalmente se les escaparon. Unos meses después, oí las palabras que había estado esperando a medias desde aquella tarde gris en mi oficina. Subasta de ejecución hipotecaria. La mansión que había sido el centro de aquel brindis con champán. El símbolo de todo lo que supuestamente no era. Iba a ser vendida al mejor postor en los escalones del juzgado. No debería haber sentido nada. Debería haberme encogido de hombros, y volví a apretar tornillos y a revisar hojas de cálculo. En cambio, fui al centro y me paré al punto de la multitud, con gafas de sol, escuchando, mientras un subastador recitaba números. Y extraños pujaban por el palacio de cristal que mi hermano una vez llamó el verdadero hogar familiar. Cuando la oferta inicial fue más baja de lo que pensé, mi corazón hizo algo que no pude nombrar del todo. Había pasado el último año aprendiendo a separar la emoción de las matemáticas. Así que, hice lo que siempre hacía ahora. Hice los números. Voltyard era sólido. Nuestros contratos de flotas eran estables. Un fondo regional de energía verde me había contactado después de la audiencia sobre la adquisición de una participación minoritaria para ayudarnos a expandirnos. No necesitaba una mansión. No necesitaba un trofeo. Pero un centro de retiro donde los equipos pudieran venir para reuniones fuera de la oficina, donde pudiéramos organizar talleres y campamentos de capacitación sobre energía limpia e infraestructura resiliente, a 5 minutos del lago y a media hora de Voltyard. Eso era un caso de negocio. Así que, cuando el subastador pidió la siguiente oferta, un abogado que había contratado bajo el nombre de Voltyard Holdings levantó su tarjeta. Unos minutos y un puñado de ofertas después, el mazo bajó. Así sin más, la casa que era digna del apellido familiar pertenecía a la hija a la que le habían dado un estacionamiento. Conduje para verla unos días después. La piscina infinita estaba medio vacía. El césped comenzaba a ponerse marrón en los bordes, como si el lugar de alguna manera supiera que había perdido a su dueño. Caminé por aquellas habitaciones que resonaban, con un diseño excesivo, recordando cómo mi hermano se había jactado de los suelos radiantes y el refrigerador de vinos incorporado. Y en lugar de imaginarme mudándome, vi pizarras y sillas plegables, y equipos con sudaderas garabateando ideas sobre almacenamiento de baterías en paredes de vidrio. Vaciamos el lugar suavemente, no para borrarlo, sino para darle un nuevo propósito. El comedor formal se convirtió en un espacio de taller.
La sala de medio se convirtió en un área de meditación y trabajo tranquilo. Las suites de invitados se convirtieron en dormitorios para los equipos visitantes. El patio trasero se convirtió en un aula al aire libre, donde la gente podía mirar el agua y hablar sobre la sequía. Lo llamamos Voltyard Retreat, y cuando lo anunciamos en línea, la respuesta fue inmediata. Startups, organizaciones sin fines de lucro, incluso un par de departamentos municipales querían reservar fechas. La noticia se corrió más rápido de lo que esperaba. Probablemente por eso, unas semanas después de abrir, mis padres y Brandon aparecieron en la puerta. No en la SUV esta vez, sino en un sedán modesto que parecía pertenecer a alguien que finalmente había renunciado a sus símbolos de estatus más pequeños. Las cámaras de seguridad hicieron sonar mi teléfono. Durante un largo momento, simplemente los observé en la pantalla. 3 figuras más pequeñas de pie frente a una casa que ya no poseían. Luego bajé a encontrarlos. Esta vez no hubo gritos, ni acusaciones. Solo los ojos cansados de mi madre, los hombros rígidos de Brandon, la mandíbula tensa de Brandon. Habían vendido casi todo lo demás. El mercado no los había perdonado. Los clientes no habían regresado en masa. La revisión ética había terminado con una amonestación formal para Brandon, y aunque no había perdido su licencia, su brillo de niño de oro se había desvanecido. Querían alquilar la casa de invitados, dijeron, solo por un tiempo, solo hasta que se recuperaran. Pude haber dicho que no. Pude haberles dicho que encontraran un alquiler anónimo a 1 hora de distancia y se sentaran con sus elecciones en paz. En cambio, establecí los términos como lo haría con cualquier otro inquilino. Alquiler a precio de mercado para la casa de invitados. Convencible el primer día del mes. Sin favores especiales. Sin acuerdos bajo la mesa. Si querían un descuento, podían solicitarlo, como cualquier otra persona lo haría. Trabajando. Necesitábamos personal a tiempo parcial en el retiro. Personas para manejar la logística. Para recibir a los invitados. Para mantener el lugar funcionando. Mi padre podía gestionar entregas y mantenimiento. Mi madre, que siempre había organizado eventos benéficos impecables, podía ayudar a coordinar talleres y la hospitalidad de los invitados. Brandon, si quería, podía ayudarnos a diseñar paquetes de financiación para pequeños proyectos comunitarios que estábamos empezando a apoyar a través de las ganancias de Voltyard. Supervisados, responsables, por escrito. Aceptaron el trato. El orgullo se dobló lentamente. Luego se rompió. Ver a mis padres fichar para turnos de personal en una casa que ya no les pertenecía. No fue el momento de venganza cinematográfica jubilosa que algunas personas podrían imaginar. Fue más silencioso, más pesado. Algunos días sentía una punzada de culpa al ver a mi madre llevar bandejas, o a mi padre arreglar una barandilla que un contratista había pasado por alto. Otros días, especialmente cuando recordaba los correos electrónicos anónimos y los avisos de hipotecaria, sentía un sentido casi matemático de justicia. Habían jugado con la estabilidad de otras personas durante años. Ahora tenían que sentir lo que era construir algo para otra persona. Mantuve mi límite. Fui educada. Fui profesional. No me convertí en la madre. No me convertí en el banco. Por las noches, cuando los últimos invitados regresaban a sus habitaciones y los cargadores de Voltyard brillaban a lo lejos, como estrellas ancladas, pensaba en aquella mesa de la cena, la escritura de la mansión, el delgado sobre con un estacionamiento craquelado dentro. Pensaba en lo fácil que habría sido pasar el resto de mi vida tratando de ganar su aprobación, persiguiendo un tipo de amor que siempre venía con letra pequeña. En cambio, había aprendido a darme algo mejor, estabilidad que no dependía de sus cambios de humor o sus inversiones, y un sentido de valía que no estaba ligado a la vista de una casa. Si hay una lección en todo esto, no es cortar a tu familia en cuanto te decepcionan, y no es perdonar y olvidar como si nada hubiera pasado. Es que tienes derecho a poner un precio al acceso a tu vida. Y a veces el precio es simplemente tratarte con respeto básico. No tienes que financiar las malas decisiones de otras personas solo porque compartes un apellido. No tienes que encenderte en fuego para mantener caliente al hijo pródigo. Usé lo que intentaron usar en mi contra. Un estacionamiento agrietado, una amenaza silenciosa, una campaña de desprestigio como combustible para construir algo que no pudieron controlar. Al final, no solo perdieron una mansión,
tuvieron que llamar a la puerta de la persona que alguna vez vieron como desechable. Y sí, la abrí, pero en mis términos. ¿Alguna vez has visto a alguien de tu familia apostar con tu futuro como si no fuera nada y luego volver pidiéndote que lo salves? Si estuviera sentada donde estoy ahora, ¿los dejarías entrar o finalmente les harías sentir cada centímetro de la distancia que crearon?